Hola, en este nuevo video vamos a empezar a hablar del cerebro y la corteza cerebral. Este es el primero de una serie de 3. Espero que les sea útil. Ya saben, las preguntas nos las hacen llegar a través del foro y nosotros las responderemos a la brevedad. Vamos a hablar del cerebro. ¿Qué nos hace diferentes del resto de los animales? ¿Qué nos ha permitido construir la civilización? ¿Qué tiene de diferente el cerebro humano? Podríamos pensar que los humanos somos los que tenemos el cerebro más grande. En esta imagen vemos cerebros de varios mamíferos, desde el ratón al humano. Este dibujo está en escala. Y vemos que sí, que el cerebro humano, si lo comparamos por ejemplo con el de los chimpancés o los babuinos, es más grande, seguido de cerca por el cerebro de la jirafa. Pero si comparamos el cerebro humano con el cerebro de un elefante, por ejemplo, vemos que es más pequeño que el del elefante. Entonces, ¿será el tamaño del cerebro por sí solo lo importante? Aparentemente no. Otra forma de verlo es comparando el peso del cerebro con el peso total del cuerpo, y a esto se le llama encefalización. Vemos en esta gráfica, que está en escala logarítmica, el peso del cerebro en gramos y el peso del cuerpo en kilos. Vemos que esto aproximadamente es una recta en la mayoría de los animales, en las cuales vemos que el peso del cerebro es proporcional al peso del resto del cuerpo. O sea, cuanto más grande sea el cuerpo, más grande va a ser el cerebro. Pero si miramos dónde estamos nosotros en esta gráfica, vemos que estamos despegados de esta recta. Lo que quiere decir que nosotros tenemos más peso del cerebro por kilo de peso corporal. Junto con nosotros, aunque no tan despegados, podemos ver el cerebro del gorila, el del chimpancé, el del babuino y el de uno de los primeros homínidos, los Australopithecus, y vemos que estos primates se despegan un poco de esta recta hacia el lado de la masa del cerebro. O sea, todos estos tienen más peso del cerebro por kilo de peso corporal de lo esperado, pero el humano aún tiene más. Y otro que también se despega es la marsopa, que es una especie de delfín, pero ven, no se despega tanto como nosotros. Entonces aquí tenemos un dato interesante. Más bien importa la relación entre el peso del cerebro y el peso del cuerpo que el tamaño del cerebro por sí mismo. Otra forma de verlo es ver qué tanta cantidad de neuronas tenemos. En esta gráfica vemos el número de neuronas contra el peso de la corteza cerebral en gramos. En esta recta están casi todos los animales, probablemente sean mamíferos. Pero aquí, en este grupo, vemos a los primates que tienen más número de neuronas por gramo de corteza cerebral. Y entre los primates, el que claramente se despega es el humano, es el que tiene más neuronas por gramo de corteza cerebral. Esto significa que al tener más neuronas, tenemos más circuitos neuronales. Y tener más circuitos neuronales significa mejor capacidad de procesamiento. Si fuéramos una computadora diríamos mejor capacidad de cómputo. O sea, nuestro cerebro tiene mayor capacidad de procesamiento que el cerebro de los otros primates y del resto de los no primates. Si nosotros estudiamos la corteza cerebral, que han hecho varios investigadores, vemos que nuestra corteza cerebral tiene la estructura de la corteza cerebral de un primate. Pero si miramos, esto sería una metáfora visual para entender, estamos comparando, no estamos hablando de tamaño real ni de tamaño absoluto, es una metáfora visual. Si nosotros desplegáramos la corteza cerebral de una rata y la pusiéramos en un plano,
tendríamos el tamaño de un sello de esos que se pegaban en las cartas. Si hacemos lo mismo con una especie de mono, una especie de mono que vive en los árboles, su corteza cerebral tendría el tamaño de una postal. Si hacemos lo mismo con el cerebro de un chimpancé, su corteza cerebral tendría el tamaño de una hoja A4. Y si hacemos lo mismo con una corteza cerebral humana, tendría el tamaño de 4 hojas A4. Esto ya nos da una idea que la clave está en la corteza cerebral. Acá tenemos otra imagen. Esta imagen no está a escala, están los cerebros más o menos del mismo tamaño para ilustrar mejor lo que se quiere mostrar. Este es un cerebro de rata, en el cual podemos ver que estas áreas de la corteza están dedicadas al procesamiento sensorial. Aquí tenemos el área visual, el área auditiva y el área sensorio-motora, que procesa información como corporal y permite también controlar los movimientos. Aquí tenemos el bulbo olfatorio, que es bastante grande en las ratas. Cuando miramos un cerebro de gato, vemos que estas cortezas de procesamiento sensorial son más pequeñas en relación al tamaño total de la corteza que en la rata. Y si lo miramos en el cerebro humano, vemos que estas áreas de procesamiento sensorial, acá tenemos la visual, la auditiva, la somatosensorial y la motora primaria, vemos que son aún más pequeñas en relación al total de la corteza. Entonces nos preguntamos, ¿qué hace el resto de la corteza que no está dedicado al procesamiento de la información sensorial? Bueno, hace muchas cosas. Una de las cosas que hace, por ejemplo, es integrar la información que proviene de los sentidos para darnos una percepción multisensorial del mundo. Otra cosa que hace es integra estas percepciones sensoriales con recuerdos, con memorias, con experiencias previas, que por ejemplo nos permiten reconocer las cosas que vemos. Si vemos una flor, nosotros sabemos que eso es una flor y hasta capaz que si sabemos algo de plantas podríamos saber qué flor es. Si nosotros escuchamos una canción, de repente, aunque sea la primera vez que la escuchamos, sabemos que es una canción y hasta podemos saber el género musical de esa canción. Y eso es porque tenemos conocimientos previos que se integran con esa información sensorial. Otra cosa que hace la corteza, por ejemplo, sobre todo la corteza prefrontal, después vamos a verlo en detalle, es por ejemplo proyectarnos al futuro, calcular las consecuencias de nuestras acciones, pensar, elaborar pensamientos complejos, imaginar cosas que no estamos viendo pero las podemos imaginar. Entonces hace cosas más complejas que simplemente procesar información sensorial, como parece que hace en el caso de la rata, en la que casi toda su corteza está dedicada al procesamiento de la información sensorial. Tenemos algunos datos sobre el cerebro. Por ejemplo, sabemos que hasta el 2009 no se supo exactamente cuántas células tenemos en el cerebro. En los libros de texto de repente van a encontrar que hay 10 células gliales por neurona. Hoy se sabe que no es así. Cuando se logró realmente medir la cantidad de neuronas y de células que no son neuronas que tenemos en nuestro encéfalo, se descubrió que tenemos más o menos la misma cantidad. Tenemos, este número es bastante correcto, ha sido estimado por un método que se ha demostrado ser muy útil para esto. Tenemos 86.000 millones de neuronas. De esos 86.000 millones de neuronas se distribuyen de forma diferencial según las distintas regiones del encéfalo. Aquí tenemos algunos datos, por ejemplo, la corteza cerebral ocupa casi el 82% de la masa total del encéfalo, pero tiene el 19% de las neuronas, mientras que el cerebelo, que ocupa un poco más del 10% de la masa total del encéfalo, tiene el 80% de las neuronas. Aquí tienen el trabajo, la cita, se los voy a subir junto con el video por si a alguien le interesa alguno de estos detalles. Esa corteza cerebral que vimos que es tan grande
se encuentra plegada en el ser humano, bueno, en algunos otros animales también, porque así podemos meter más superficie en menos espacio. Entonces estos pliegues, aquí estamos viendo como un cortecito de corteza cerebral, donde vemos las partes elevadas se llaman giros y las partes profundas se llaman surcos. Y algunos surcos son aún más profundos y entonces se les llaman cisuras. Entonces, tenemos que todos los seres humanos tenemos la misma estructura en cuanto a giros, surcos y cisuras, y esto nos permite establecer referencias anatómicas, por ejemplo, para cuando queremos localizar de repente el caso de una lesión cerebral, queremos localizar dónde está y usamos como referencias anatómicas estos giros y surcos. Acá tenemos una imagen de un cerebro visto desde su cara dorsolateral, o sea, lo estamos mirando de afuera y desde el costado, de un individuo que está mirando hacia la izquierda. Y entonces esto se llama la cara dorsolateral porque vemos la parte superior y la parte lateral de este cerebro y vemos que hay surcos que se ve que son más profundos. A esto se les llaman cisuras. Entonces aquí tenemos la cisura de Rolando, que está marcada aquí. Aquí tenemos la cisura de Silvio, que está marcada aquí en rojo. Y aquí, aunque no se ve muy bien, tenemos la cisura parieto-occipital. Esta cisura no se ve muy claramente vista desde la cara dorsolateral. Pero si la miramos desde la cara medial, o sea, desde el hueco que separa los dos hemisferios cerebrales, se puede ver con claridad esta cisura. Volviendo entonces a la cara dorsolateral, vemos que estas cisuras delimitan 4 lóbulos cerebrales. Entonces tenemos el lóbulo frontal, que daría a lo que sería nuestra frente, la parte anterior del cerebro, que está delimitado en su parte posterior por la cisura de Rolando y en su parte inferior por la cisura de Silvio. Luego tenemos el lóbulo parietal, que queda inmediatamente por detrás de la cisura de Rolando, o sea, posterior a la cisura de Rolando, y queda en la parte anterior a la cisura parieto-occipital. O sea, el lóbulo parietal quedaría delimitado por la cisura de Rolando y la cisura parieto-occipital. Luego tenemos el lóbulo occipital, que está delimitado por esa cisura parieto-occipital. Y luego el lóbulo temporal, que está limitado en su parte anterior y un poco por encima, un poco superior, por la cisura de Silvio, y en su parte posterior por la cisura parieto-occipital. Entonces tenemos los 4 lóbulos cerebrales. Esto es el cerebelo. El cerebelo no forma parte del cerebro, solo está colocado aquí como referencia anatómica. Si separamos los lóbulos frontal y temporal, vemos que hay otro pedazo de corteza cerebral metida aquí que se llama el lóbulo de la ínsula. Ínsula significa isla y podemos pensar que es como si fuera una isla perdida en el mar que está como metida aquí adentro entre los lóbulos frontal y temporal. Entonces en total tendríamos 5 lóbulos en los que se divide el hemisferio cerebral visto desde su cara dorsolateral. Si lo miramos desde la cara medial, podemos apreciar las partes mediales de los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal, y también vemos esta circunvolución del cíngulo o corteza cingulada, que está aquí marcada en azul. Vemos también el cuerpo calloso, que son los haces de sustancia blanca que conectan ambos hemisferios cerebrales.
También, como estamos mirando por la línea media, vemos también el tronco encefálico en este dibujo. Tenemos el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Y también se ven el hipotálamo y la hipófisis, que también quedan en la línea media de nuestro encéfalo. Ahora les recomiendo que miren esta página donde van a poder encontrar el cerebro en 3D, lo van a poder hacer girar, ahora les voy a mostrar cómo, y si entienden inglés van a poder ver datos sobre las estructuras que elijan. Acá, por ejemplo, tenemos el hipotálamo, aquí tenemos la parte lateral del hemisferio izquierdo, podemos señalar, por ejemplo, el hemisferio derecho, y ahí vemos la parte lateral. Podemos girar este cerebro y verlo desde abajo, lo podemos ver desde arriba, lo podemos ver a mayor aumento y podemos ir señalando estructuras donde nos van, por ejemplo, aquí vemos la cara medial de este hemisferio derecho, y podemos ir señalando distintas estructuras del encéfalo y donde vamos viendo algunas estructuras en su posición 3D. Por ejemplo, aquí vemos la hipófisis o glándula pituitaria. ¿Ven? Si lo vemos en menor aumento, vemos su ubicación 3D, cómo está posicionada la hipófisis. Es bastante interesante esta página donde podemos ir viendo en su posición 3D distintas estructuras de nuestro encéfalo. Así que los invito a que jueguen un rato, y los que saben inglés pueden aprovechar a leer los datos que da sobre cada una de estas estructuras. Cuando nos referimos a la anatomía interna del cerebro, podemos encontrar tres tipos de elementos. La sustancia gris, que como recordarán está formada por somas, dendritas y axones no mielinizados, y esta sustancia gris se encuentra en la corteza cerebral y en los núcleos basales. Por otro lado tenemos la sustancia blanca, que como recordarán está compuesta de axones mielinizados, y también encontramos los ventrículos, que son los remanentes de la luz del tubo neural embrionario. Cuando miramos un corte coronal, aquí en este esquema, en esta vista lateral, podemos ver si se cortara el cerebro por acá, ¿qué veríamos? Y tenemos, aquí se ven los ventrículos, que son estas cavidades de las que hablábamos, que son los remanentes de la luz del tubo neural. Y acá, esto que está en gris, son los núcleos basales, también se conoce como núcleos grises de la base o ganglios basales, que son muy importantes para el procesamiento de la información sensorial, para el control de los movimientos e incluso para las emociones. Y son los otros, los otros lugares donde encontramos sustancia gris dentro del cerebro. O sea, por un lado tenemos sustancia gris en la corteza y por otro lado en los ganglios basales o en los núcleos basales. Y acá tenemos, esta sería la cisura de Silvio, y acá profundo vemos el lóbulo de la ínsula a esta altura. Entonces esto sería la parte frontal y esto sería la parte occipital, ¿verdad? De este cerebro que está cortado para que podamos ver sus estructuras internas. Por otro lado, tenemos la sustancia blanca, que básicamente son las conexiones que existen dentro del encéfalo. La sustancia blanca está formada por axones mielinizados, que son los que le dan ese color blancuzco, y se organizan, o sea, se agrupan en tractos o fascículos, de los cuales hay tres tipos diferentes. Por un lado tenemos las comisuras, que son las que conectan ambos hemisferios. Son los tractos más gruesos y de ellos se destacan la comisura anterior, que como vemos en este esquema conecta los bulbos olfatorios y las regiones inferiores del lóbulo temporal entre ambos hemisferios cerebrales, y el cuerpo calloso, que es la comisura más grande, que se dice que puede tener hasta 300 millones de axones mielinizados,
que conecta ambos hemisferios cerebrales. Por otro lado, tenemos los tractos o fascículos de proyección, que son aquellos grupos de axones que conectan la corteza cerebral con estructuras que están más abajo, por ejemplo el tronco encefálico o la médula espinal, y también hay fibras que llevan información, o sea que suben hasta la corteza cerebral. De ellos se destacan la corona radiada, que es esto que se ve aquí, este esquema, la cápsula interna, que es un tracto más compacto de axones, y el fornix, que es lo que vemos acá, que conecta algunos núcleos del hipocampo y del hipotálamo. Y finalmente tenemos los tractos o fibras de asociación que conectan distintas zonas de la corteza cerebral del mismo hemisferio. Dentro de estos tractos de asociación tenemos de dos tipos: las fibras cortas o fibras en U, que conectan circunvoluciones adyacentes, como vemos acá en este esquema, y luego tenemos fibras más largas que conectan regiones que están más distantes, pero lo importante es recordar que las fibras de asociación conectan axones dentro del mismo hemisferio. Por otro lado, existe el proyecto Conectoma Humano, cuyo objetivo es mapear todas las conexiones que tenemos en el cerebro. Esto combina técnicas de resonancia magnética funcional y tomografía de emisión de positrones, por ejemplo, mientras la persona realiza una tarea. Estos son innovaciones de estas técnicas que nos permiten ver casi en forma individual los axones que tenemos en el cerebro. Y el objetivo es mapear todas, absolutamente todas las conexiones, pero no solo dónde están ubicadas, sino cómo funcionan, o sea, cuáles se activan según lo que esté haciendo la persona. Los invito a visitar la página del proyecto para más detalles.